Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling. Leído por Carlos Ponce. Una producción de audiolibro realizada por Pottermore Publishing. Para mi preciosa hija Mackenzie, este hermano gemelo de tinta y papel. Harry Potter y el misterio del príncipe. Capítulo 1. El otro ministro. Faltaba poco para la medianoche. El primer ministro estaba sentado a solas en su oficina, leyendo un largo memorándum que se le colaba en el cerebro sin dejarle el más leve rastro de significado. Esperaba la llamada del presidente de un lejano país, y mientras se preguntaba cuándo la haría el muy condenado, intentaba borrar los desagradables recuerdos de una larga, agotadora y difícil semana, por lo que en la cabeza no le quedaba sitio para otra cosa. Cuanto más empeño ponía en concentrarse en el escrito que tenía ante sus ojos, más nítidamente veía las caras de regodeo de sus rivales políticos. Ese mismo día, su principal adversario había aparecido en el noticiario y no se había contentado con enumerar los espantosos sucesos ocurridos esa semana, como si alguien necesitara que se los recordaran, sino que también había expuesto sus razones para culpar de todo al gobierno. Al primer ministro se le aceleró el pulso al pensar en esas acusaciones, porque no eran justas ni ciertas. ¿Cómo querían que el gobierno impidiera que el puente se derrumbara? Era indignante que alguien insinuara que no invertían suficiente dinero en obras públicas. El puente en cuestión tenía menos de 10 años, y ni los mejores expertos podían explicar por qué se había partido por la mitad, provocando que docenas de autos se despeñaran a las profundidades del río. ¿Y cómo se atrevían a insinuar que la escasa vigilancia policíaca había facilitado los 2 horribles asesinatos ventilados por los medios de comunicación? ¿O que el gobierno debería haber previsto de alguna manera el inusitado huracán del West Country con su larga lista de víctimas y daños materiales? También era por su culpa que uno de sus subsecretarios, Herbert Shortley, hubiera acabado de patitas en la calle por haber escogido esa semana para comportarse de un modo tan extraño. En el país se respira un ambiente de desastre, había concluido el adversario sin disimular una ancha sonrisa. Por desgracia, esa afirmación era cierta. El primer ministro también lo notaba. La gente parecía más triste de lo habitual, y el clima era malísimo. Aquella fría neblina en pleno julio no encajaba, no era normal. Pasó a la segunda hoja del memorándum. Vio que todavía le quedaba mucho por leer, y lo dejó por imposible. Estiró los brazos para desperezarse mientras contemplaba su oficina con tristeza. Era una habitación elegante, con una magnífica chimenea de mármol enfrente de las altas ventanas de guillotina, bien cerradas, para que no entrara aquel frío impropio de la estación. Al notar un ligero temblor, se levantó y se acercó a las ventanas para observar la tenue neblina que se pegaba a los cristales. En ese momento, mientras se hallaba de espaldas a la habitación, oyó una débil tos detrás de él. Se quedó paralizado, con la nariz pegada a su asustado reflejo en el oscuro cristal. Conocía esa tos. No era la primera vez que la oía. Se dio la vuelta poco a poco hacia la oficina vacía. «¿Hola?», dijo, intentando mostrarse más valiente de lo que en realidad se sentía. Por un instante, concibió la imposible esperanza de que nadie le contestara. Sin embargo, una voz respondió de inmediato. Una voz clara y resuelta, propia de alguien que lee una declaración redactada de antemano. Tal como sospechaba al oír la tos, procedía del pequeño y desvaído retrato al óleo de aquel hombrecillo con aspecto de rana y larga peluca plateada, colgado en un rincón de la habitación. «Para el primer ministro de los Muggles, solicito reunión urgente. Por favor, responda cuanto antes. Atentamente, Fudge». El individuo del cuadro miró con gesto inquisitivo a su interlocutor. «Es que...», dijo este. «Mire, ahora estoy ocupado. Espero una llamada, ¿sabe? Del presidente de...». «Eso se